Hola, vamos a comprobar la conexión y esperar a que se sumen. Tenemos unos minutitos. Ahí veo gente conocida. ¿Se escucha bien? Bárbaro, si se escucha. Esperamos unos minutos a ver si se conecta más gente y arrancamos. Son bastante puntuales porque eran las 5. Tenemos 2 minutos más y arrancamos. Bueno, les empiezo a contar a las y los que están de qué se trata este taller, por qué estamos acá. Ustedes saben que ya nos vinieron siguiendo. Este es el 6º taller que hace la Fundación en un marco de talleres por un programa de promotoras jurídicas, el cual se realiza porque el ex INAM, ahora el Ministerio de Mujeres, nos dio la posibilidad. Entonces estamos ya en el 6º encuentro, queda una más, que es el viernes que viene, y va a tratar sobre la economía de las mujeres. Y en este vamos a hablar sobre los derechos de los migrantes, de los y las migrantes. Espero que sea entretenido. El taller, como todos los anteriores, no tiene un contenido estrictamente jurídico porque no le vamos a hablar a abogados ni vamos a usar palabras difíciles. Vamos a tratar de que sea lo más sencillo posible para que, además de conocer la ley y conocer las situaciones legales en las que se encuentran los migrantes en Argentina, también tengan la posibilidad de ampliar la mirada sobre la población migrante. Voy a empezar a hablar yo, más un poco del contenido teórico, y cuando finaliza cortamos el vivo, como venimos haciendo, cortamos el vivo y se va a sumar Lucía, que es integrante de CAREF, que la tiene súper clara, así que le vamos a hacer un montón de preguntas en todo lo que tenga que ver con migrantes y refugiados,
y esa parte del vivo va a estar como en otra sesión, vamos a tener que volver a ingresar. Ténganlo en cuenta. Igualmente vamos a tratar, si no pasa nada, si internet funciona bien, de que esto quede guardado, así que va a quedar en el Instagram de la Fundación. Si tienen dudas o preguntas, traten de hacerlas al final, ahí les vamos a contestar a todas, y como viene pasando en todo este tramo de talleres, quienes no se les haya contestado la pregunta o no llegamos o no llegó, lo que sea, tenemos todas las vías, el Instagram, el Facebook, el mail, todo para que se los contestemos, así que siempre va a pasar eso, que vamos a tener un contacto directo con ustedes. Ahí vi que Karef se conectó, así que en un rato vamos a hablar con Lucía. Bueno, yo me presento, todavía no lo había hecho. Mi nombre es Ana Guarrielo, soy integrante de la Fundación, empecé siendo voluntaria hace un montón de tiempo y en todo este camino en la Fundación me tocó atender consultas de varias personas migrantes. Siempre referido a sus trámites migratorios o a alguna cuestión de vulneración de derechos que tenían. Entonces, nosotros ahora no, porque la pandemia nos los impide, pero estamos siempre muy presentes en los barrios. Y también este taller lo dimos muchísimas veces en distintos barrios de Cava, en algunos de la provincia. En estos talleres que eran presenciales, lo interesante que pasa y que espero que pase acá y que después tengan el contacto es que yo generalmente cuento cómo deberían ser las cosas, cómo es la ley, y las personas me empiezan a decir, pero yo fui a migraciones y me pasó tal cosa, pero yo hice tal cosa y no fue así, y es verdad, eso siempre les creo porque es la realidad. Entonces lo interesante de todo esto es que las leyes contemplan derechos y contemplan algunas formas de hacer cosas, pero después por ahí en la práctica no es tan así. Entonces está bueno tener el contacto con otras personas y por eso estos talleres se llaman de formación jurídica, o sea, son para mujeres, promotoras de derechos, que no solamente tiene que ver con conocer una situación puntualmente legal, sino con contar la experiencia y tejer vínculos y redes para que se pueda solucionar de alguna otra forma. A veces no hay que hacer un juicio para solucionar las cosas. Con saber hacer un trámite o a quién recurrir, se soluciona. Así que como les decía, soy integrante de la Fundación de hace un montón de años, soy abogada y mi experiencia con migrantes tiene que ver con eso, con atender las situaciones que vinieron trayendo a los barrios donde atendemos. También el año pasado hice una diplomatura en migrantes que me dio como un poco más desde la perspectiva legal y la situación migratoria de Argentina es bastante compleja, más ahora la pandemia la vino a agravar. Entonces vamos a tratar de que en este taller brindar la máxima información posible. Así que ahí me está Cris de Media Pila, qué bueno. Cris de Media Pila, síganla a Media Pila en las redes porque Media Pila tiene muchas mujeres migrantes que vienen como a desestimar un montón de mitos que se crean en relaciones migrantes. Son mujeres que están, gracias a que las contienen, las ayudan, son mujeres que están continuamente trabajando, creando proyectos y buscando salir adelante en este contexto y en un montón de otras. Así que, síganlas a las chicas de Media Pila, que son unas genias. Bueno, arrancamos. Como les dije para los últimos que se sumaron, que fueron bastantes más, yo voy a exponer un poco sobre cuestiones legales, o más o menos como la historia de la migración en Argentina, las residencias, cómo hacer el trámite, y después vamos a hablar con Lucía Galopo, que es integrante de Karef, también es abogada, así que con ella nos vamos a sacar todas las dudas porque incluso yo también le quiero preguntar cosas. Bueno, vamos a empezar definiendo
que es un migrante o una migrante. Ya desde la entrada es un poco un quilombo definirlo, porque los diferentes países del mundo tienen diferentes concepciones. Tiene mucho que ver con la legislación que tengan, si es más o menos restrictiva. Pero bueno, la Organización Internacional para las Migraciones da una suerte de definición que es la que la mayoría de los países adoptan, y una persona migrante es aquella que se traslada de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de su mismo país o cruzando fronteras, puede ser por distintas razones, o sea, voluntaria o no, y según el plazo, digamos, que tenga pensado, si es algo permanente o es algo temporal. Esa es más o menos la definición que se aborda en la mayoría de los países. Se podría decir que son personas en situación de movilidad humana, o sea, por un montón y diferentes razones. Ahora vamos a ver que hay un caso especial que es la de refugiados, que son personas que son migrantes, pero necesitan que el Estado, por su condición, les brinde los contemple de otra forma. Requieren una protección internacional adicional que la de los migrantes. Esto es así porque su salida del país es una cuestión forzosa, digamos. O sea, son personas que se encuentran fuera de su país por persecuciones, por un conflicto, por diferentes circunstancias que hacen que tengan que dejar de vivir en su residencia habitual. Para estas personas, la legislación internacional brinda, como que obliga a los países a que se les dé una asistencia adicional y que los reciban, ¿no? Según cifras de ACNUR, el año pasado, en 2019, hubo 80 millones de personas que solicitaron algún tipo de asilo, de asistencia. 80 millones de personas son un montón de personas. O sea, realmente la situación migratoria es algo que no solamente tiene que llamarnos la atención acá en Argentina, sino que en el mundo hay un montón de países que tienen conflictos muy graves, por ende las personas tienen que abandonar ese país, no sé, como Siria, o bueno, nosotros lo vimos un poco con Venezuela. Y bueno, estas migraciones en masa se dan y conmueven, digamos, a gran parte del mundo. En nuestro país, si yo digo que le preguntamos a una persona que vive en Capital Federal, más específicamente en Palermo, vamos a decir que, no sé, que el 50% de las personas son migrantes, o en algunos barrios del conurbano, pero no es así. Si vemos la relación entre población y migrantes, los migrantes no son tanto, son casi el 5% más o menos de la población. Pero bueno, en lugares donde hay concentración de población, o sea, ciudades como la de Buenos Aires, obviamente por algunas situaciones de que hay más trabajo o más acceso a diferentes servicios, los migrantes se ven forzados a vivir ahí. Igual, lo mismo pasa, que ahora vamos a hablar de esto, yo les decía que hay diferentes situaciones por las que, o condiciones que tienen los migrantes. La primera es si son internacionales o nacionales, digamos. O sea, también hay migrantes dentro de un propio país. Y nuestro país tiene, o sea, dentro del propio territorio, nuestro país tiene una condición especial que es enorme. Entonces, por ejemplo, yo soy una migrante interna. O sea, yo nací en Catamarca y cuando tenía 7 años me vine a vivir a Buenos Aires. En esa situación en la que, digamos, como mi familia me puso, porque yo no tenía decisiones de momento, transcurrió mi vida y un montón de cuestiones que estuvieron buenas y otras que no tanto, ¿no? Igual, como le pasa a los migrantes en general, y ser migrante internacional debe ser muchísimo más duro, o digamos que claramente tienen muchas más barreras como las idiomáticas o las culturales.
Pero bueno, lo que voy con esto es que si bien yo nací en Catamarca, si consideramos a una persona que vive en Uruguay, es un migrante internacional y está más cerca de Buenos Aires, del lugar donde yo vivo, que yo. Entonces, las migraciones tienen esa complejidad. Y si bien acá no nos vamos a ocupar de las migraciones internacionales, o sea, de las personas que vienen de otros países, lo que más digamos, no hay una legislación especial para las personas migrantes internas, digamos, ¿no? Que tienen que venir, por ejemplo, de Jujuy, de Salta, que tienen que trasladarse porque tienen que estudiar. Hay un montón de personas o porque tienen que trabajar claramente. Entonces, bueno, eso es algo como que se las dejo para que lo piensen, ¿no? Porque está muy bien, está perfecto que se proteja a las personas migrantes internacionales, y también tendría que haber como una suerte de incentivo para los migrantes que somos internos. Esa es por lo menos mi opinión o mi experiencia. Bueno, como les decía, las migraciones pueden ser internacionales o internas, y también voluntarias o forzadas. Voluntarias, y hago como de colación, no es que quiero hablar de mí, pero nunca, o desde la experiencia y también, bueno, desde leerlo y conocer, la mayoría de las migraciones no son voluntarias. Aunque uno tenga ganas realmente de vivir en ese país, es difícil estar lejos de su cultura, de su familia, de sus amistades. O sea, por más de que uno haya tenido la decisión, internamente no siempre es voluntaria la situación. Pero está muy diferenciado de las que son forzadas y por ende requieren un trato más específico, como son los refugiados. Y además de esto, digamos, de si las migraciones son forzadas o voluntarias, también tienen que ver con si son, con la planificación, si son temporarias o son permanentes. Cuando son, básicamente en nuestro país hay como dos regímenes, después los vamos a ver, pero como uno planea ser migrante, ¿no? Si yo me vengo a Argentina a estudiar una carrera, sé que voy a estar durante el tiempo que dure la carrera, y si vengo a vivir, vengo con toda mi familia, intento planificar mi vida acá, voy a ser una migrante definitiva. Durante toda nuestra construcción como país, las migraciones fueron cambiando, o sea, los procesos migratorios fueron cambiando. Hubo como algunas corrientes migratorias, y desde hace unos años la cantidad de migraciones se mantiene más o menos entre el 4 y el 5%. Pareciera que, según si escuchamos los medios, o sea, estamos como invadidos por migrantes. La verdad es que no, que hace varios años la cantidad más o menos se mantiene. Y la primer corriente migratoria empieza más o menos entre los años 1850 y 1930. En esta corriente migratoria, el propio Estado argentino, a través de hasta un artículo en la Constitución, fomenta a que los migrantes europeos vengan a trabajar y a hacer la América, se decía en ese momento. Esas prácticas se llevaban a cabo porque nosotros éramos un país reciente, por así decirlo. Necesitábamos que otras potencias mundiales vengan a insertar acá, no sé, ferrocarriles o distintas industrias, y necesitábamos mano de obra. Muchos fueron los migrantes europeos que se instalaron en Argentina en ese momento. Y otra gran oleada, digamos, de migrantes fue entre 1947 y 1952. Esto tiene mucho que ver con la guerra en Europa. La guerra en Europa hizo que las personas escaparan de Europa y que se instalaran en Argentina. Muchos de nosotras y nosotros tienen abuelos migrantes, bueno, vienen desde esa época. A partir de, esto terminó más o menos en el 52, a partir de ese momento las migraciones empiezan a disminuir. Yo les decía antes que ahora tenemos más o menos entre el 4 y el 5% durante los últimos años. En esos momentos han llegado a ser hasta el 30%, o sea, la población, en comparación la población
nativa con la que era extranjera podía llegar a ser hasta el 30%, que es un montón. A partir de la década de los 60, las migraciones empezaron a cambiar en el sentido de que ya los migrantes no eran los europeos, sino eran migrantes de países limítrofes. Y comenzaron a haber restricciones bastante feas, no sé cómo decirlo, pero bueno, todo lo que sea restrictivo es bastante feo. Entonces, esas restricciones hicieron que la legislación cambie, que todo el tiempo se le agregara más y más impedimentos para que consiguieran la residencia, y esas propias medidas, si bien desalentaron un poco la llegada de los inmigrantes, la verdad que lo que consiguieron, como de la mayoría de estas medidas, es que cada vez más haya personas migrantes en una situación irregular. O sea, que vivían en Argentina, trabajaban en Argentina, pero no accedían a un montón de cuestiones porque no podían tener la residencia. Esto se desarrolló durante un montón de años. O sea, antes la situación era bastante complicada, o sea, en relación a obtener las restricciones, ¿no? También lo fomentó, digamos, que tuvimos un montón de idas y venidas en cuanto a la democracia, gobiernos militares, entonces la situación de los migrantes se veía complicada, crisis económicas y bueno, realmente era un problema. Hasta que en 2003 se lanza una nueva ley, que es la ley que rige ahora. La anterior era tan mala que se llamaba Ley Videla, o sea, así le decían, imagino, ¿no? Lo que podía ser, o sea, las restricciones o las cuestiones a las que se veían sometidos. Entonces, la Ley Nacional de Migraciones actual, que es la 25871, se implementa o se empieza a regir a partir del 2003, es esta, la tengo acá, esta es la que nos dieron hace muchos años, con la Fundación tuvimos un gran privilegio que es ir a la Dirección de Migraciones hace un tiempo, cuando las cosas eran presenciales, porque después vamos a ver el sistema por el cual se obtienen las radicaciones, y en ese momento yo me di cuenta cómo no era consciente de un montón de cosas que interpretaba, digamos, por no saber o por ver en los medios como una creencia colectiva. Me di cuenta como, los migrantes no son tantos, realmente tienen como dificultades para acceder a un montón de cuestiones. No es verdad que son un gran gasto en el PBI interno. Y un montón de otras cosas gracias a esa semana que estuvimos capacitándonos en migraciones. Bueno, esta nueva ley le da como un cambio de paradigma bastante grande, básicamente porque para lo que hoy nos parece como algo normal, como bueno, las situaciones, no sé, por ejemplo, la ley viene a decir que la migración o sea, el derecho a migrar es un derecho humano, que a la mayoría de las personas le puede parecer algo lógico, pero antes no lo era, y todavía para una gran parte de la sociedad todavía no lo es. Y la ley también le da como una perspectiva más regional a las migraciones, como que intenta que en América Latina estén en sintonía las mismas restricciones. Bueno, después veremos si se dio o no, pero bueno, es un poco, desmitificar toda una carga que han creado sobre los migrantes que la realidad no es así. Ahora bien, si bien la ley es súper linda, a mí me gusta y me parece muy progresista en términos, digamos, para esa época todavía sigue siendo, pero ustedes saben que las leyes siempre hay que reglamentarlas, por ende, esto da lugar a que algún reglamento no vaya muy acorde a los derechos humanos, como fue el 70/2017, que fue un decreto que se impulsó en el 2017 y permitía la expulsión de migrantes. Bueno, este
este decreto puso en una situación bastante particular, o sea, bastante difícil, terrible, a varias personas migrantes, sobre todo porque cuando se habla de expulsión, o sea, cuando una persona comete un delito en Argentina, bueno, pagará a la sociedad de la forma que establece la ley, por ejemplo, con una cárcel o con multa o con lo que se prevea, pero esto hizo que muchas personas y algunas cuantas mujeres tuvieran que estar alejadas de su familia, en algunos casos por delitos que no habían cometido e incluso delitos que por ahí sí los habían cometido, ya habían cumplido la pena, tienen el derecho de vivir como cualquier ciudadano argentino. Así que bueno, es un decreto que todavía está vigente, lamentablemente, y que en algún momento que nos prometieron, y personalmente tengo la esperanza de que así sea, que se va a derogar. Así que bueno, todas estas cuestiones, si bien yo les comentaba que los y las migrantes tienen los mismos derechos que tienen los ciudadanos nativos que nacieron en Argentina, hay algunas condiciones que la ley argentina impone, que es que tramiten su radicación, o sea, su residencia en Argentina. Esto se hace, antes era de forma presencial, uno iba con todos los papeles, había un montón de citas, era todo un tema. Después se fue complicando mucho más o menos en el 2018, no sé, por ejemplo, había personas que tenían un año de turno para dentro de un año, o sea que recién iban a poder presentar sus papeles y demostrar que estaban en regla y acceder a la residencia de acá a un año. Bueno, todo esto, la verdad que generó bastantes problemas. Hay un montón de organizaciones que están muy organizadas y que están es redundante, pero que están todo el tiempo evaluando. Yo les vengo a contar lo de los migrantes, quizás debería haber una persona migrante también, pero que están todo el tiempo presionando para que se les reconozcan los derechos. Y lo que se impulsó en enero lo que se empezó a utilizar en enero del 2019 es el RADEX. El RADEX es un sistema que es una página, la página de migraciones, donde se puede hacer la residencia virtual. Hay algunas consideraciones más en pandemia, o sea, conozco personas que empezaron a hacer su residencia, la terminaron y está todo bien y no pasó nada, y otras personas que fue un desastre y es un problema, la verdad. Sobre todo para las personas que les quedó la residencia en el medio, ¿no? O sea, que pudieron empezaron el trámite y después ya no lo pudieron continuar o tenían un turno y no se lo agendaron. Hay bastantes complicaciones. Y encima, en el medio de todo esto, hackearon la página de migraciones y fue todo peor, porque por unos días la página no funcionó. Pero bueno, algunas consideraciones especiales para acceder al RAEX es que se tienen que estar en el país. Parece medio una pavada porque como obvio, perdón que voy a tomar agua, pero es medio obvio pero no, o sea, muchas personas dijeron, bueno, si ahora si el trámite es online, quiero que venga mi hijo, le puedo ir sacando desde acá el turno y después cuando ingrese al país ya voy adelantando. Bueno, no, eso ahora no se puede hacer porque las fronteras están cerradas, pero antes tampoco. La persona tiene que estar en el país porque se chequea el ingreso y el egreso. Entonces, de movida tiene que estar en Argentina. Van a tener que registrar un mail donde se les va a crear una cuenta y con ese mail van a entrar las veces que sea necesario. Hay dos pasos en el RAEX, el paso 1 y el paso 2. En el paso 1 se cargan algunos datos personales, digamos, como relativos a la identidad de cada persona, como de qué país proviene, quiénes fueron sus padres o quiénes son sus padres, si tiene hijos, a qué se dedica. Y una vez completado el paso 1 se generan comprobantes de pago. Estos comprobantes de pago yo diría que son casi el mayor impedimento para que las residencias se concretan, ¿no? Porque es caro. Para las personas que provienen del Mercosur, la tasa migratoria es de 3.000 pesos. Y para las personas que provienen del extra Mercosur
es de 6.000. Entonces, por ejemplo, no sé, cuando vemos a personas que son comerciantes en la calle, como, no sé, o sea, como los manteros de Once, que los vemos todo el tiempo en la tele, es como pedirles que están juntando el mango, vendiendo alguna cuestión en la calle, juntar 6.000 pesos para la residencia es todo un tema y es un gran impedimento. Bueno, además de la tasa migratoria, se abonan 180 pesos de antecedentes penales de acá de Argentina y 300 pesos para la emisión del DNI. Una vez que se pagan esas tasas, esos impuestos, se pasa al paso 2. En el paso 2 se completa documentación, se agrega documentación. Actualmente en la pandemia también tienen que presentar antecedentes penales del país de origen. Actualmente no están pidiendo, solamente dicen si hay o sea, uno hace una declaración jurada de que no tiene. Igualmente siempre les recomiendo que si tienen que hacerlo ustedes o tienen que ayudar a alguien, no dejen ningún campo sin completar. O sea, aunque sea escriban una explicación y pónganla, porque si no, no van a poder terminar el trámite. Y el paso 3, antes y ahora también se supone que están asignando turnos, pero bueno, como no pueden ir toda la cantidad de personas que iban antes al edificio de migraciones, el paso 3 sería ir a migraciones, poner las huellitas, que te saquen la foto y llevar la documentación concreta. Algo que piden mucho en el paso 2 y que ahora no se puede hacer es el certificado de domicilio. Ese certificado de domicilio es lo mismo, es como escribir por qué no lo tengo o por ejemplo, poner un servicio. Alguien me preguntó, yo sé que dije que no iba a contestar, pero bueno, por ahí después me olvido, no, en el momento, pero si las tasas son familiares o personales. Depende, si uno hace el ingreso, por ejemplo, yo tengo 2 hijas y me vine acá con mis 2 hijas, puedo pagar una tasa por el grupo familiar. No así, bueno, las nenas no van a pagar antecedentes penales, pero no así los documentos, esos tengo que pagar de todas. Entonces, pero ahí sí podría pagar una tasa, pero si hago los trámites por separado no voy a pagar una, o si vengo ahora y planeo que vengan el año que viene, va a ser tasas individuales. Hay una forma que para acceder al no pago de las tasas, que tiene un nombre horrible, pero bueno, es así, se llama carta o certificado de pobreza. Antes de la pandemia había organismos como Atajo, como el CAJ, que ayudan a las personas a que lo tramiten, y ahí el trámite era pura, o sea, hago esta aclaración porque en algún momento vamos a dejar esta de pandemia y se supone que todo va a volver a ser como era antes, o por lo menos intentemos. Entonces, con esa carta de pobreza, digamos, una asistencia social asevera que no tiene recursos suficientes como para acceder al pago de la tasa y un montón de otros trámites más, no es tan sencilla, se puede acceder a no pagarla. En el momento en que uno termina de generar el paso 2, hasta que le den el turno y pueda terminar con su trámite y finalmente tenga la residencia, se le asigna una residencia precaria. La residencia precaria es eso, es como si fuese la residencia, digamos, permanente o temporal, pero es la que vamos a usar hasta que consiga la residencia que me van a asignar, o la permanente o la temporal. Esas residencias, Migraciones establece los criterios, entonces si yo quiero tener la residencia permanente pero no cumple con ciertos criterios, no la voy a tener. Esa residencia precaria ya no sirve para hacer todos los trámites que tengamos que hacer. Pueden trabajar, pueden, no sé, ir al hospital, o sea, es como tienen un número ya asignado. En principio las residencias las precarias duran 90 días, si el trámite dura más, se pueden ir renovando. De hecho, actualmente lo que establece Migraciones es que las residencias no se vencen, o sea, que se prorrogan, pero tanto como para la actualidad o para después, el consejo es que nunca dejen caer una residencia, pues la van a tener que volver a pagar.
Así que eso siempre hay que tenerlo en cuenta, y cuando tengan que asesorar o hablen con una persona que es migrante, es eso, no hay que dejar vencer las residencias porque después se vuelven a abonar. Bueno, una vez que ya tengo completados estos pasos, voy a acceder a mi residencia, o la permanente o la temporal. Hay una que se llama transitoria, que la Migraciones la contempla, está en su legislación, pero es como esta residencia que me sirve como, por ejemplo, no sé, porque vine de vacaciones o porque vine a hacer algo puntual, a algunos casos de trabajo puntuales. Voy a estar unos días y se vence según lo establecido en la ley de migraciones, ¿no? Si es por vacaciones 3 meses o si es por alguna actividad específica, lo que diga la ley. Eso, una vez que uno entra al país, se lo informan. Porque obviamente en los pasos fronterizos o en el aeropuerto te avisan. Bueno, esa sería como la residencia de excepción, la transitoria. La temporal es aquella en la que yo puedo decidir que quiero una temporal porque sé que no voy a estar más de 2 o 3 años, que es lo que duran, digamos, hay diferentes conceptos, ¿no? Según si uno es proveniente del Mercosur o si es proveniente de países extra Mercosur. Pero la temporal, si yo decido o no me dan los requisitos como para acceder a la permanente, va a ser por 2 años. Una vez que la cumpla, voy a poder, porque ese es un requisito, haber vivido de forma ininterrumpida 2 años para acceder a la permanente. Y la permanente además tiene otro requisito que es, otros requisitos que puede ser hijo o padre de una persona que es ciudadana argentina. La diferencia que hay entre las residencias es que con una o con otra, digamos, tenemos el acceso a algunos, a los derechos básicos a todos, y algunos sí, otros no, depende. Por ejemplo, el derecho al voto. Con la residencia permanente tenemos derecho a votar en elecciones locales, por ejemplo, no sé, al jefe de la ciudad de Buenos Aires. Con esa residencia sí. Otra cosa distinta que a veces se confunde un poco es la ciudadanía argentina. La ciudadanía es otro proceso completamente diferente, se hace en tribunales federales, donde uno quiere la ciudadanía argentina, primero debería demostrar requisitos bastante parecidos a los de la residencia permanente. Y un punto muy muy importante es que para todos estos trámites, incluso hasta el de ciudadanía, que se hace en tribunales, no necesitan un abogado, ni un gestor, ni nada. Hay todo como un mundo atrás de las residencias, aprovechándose de que la gente muchas veces no entiende o no tiene acceso a la tecnología. Entonces, bueno, si yo te cobro un gestor, o no sé, mismo puede ser un abogado, la realidad es que no lo necesitan. No es algo necesario tampoco, o sea, no es un requisito tener un gestor ni tener un abogado para realizar estos trámites. Eso lo tienen que tener en cuenta. Y una vez que tienen esas, o sea, siempre las personas tienen que tener los derechos fundamentales asegurados, más allá de su condición irregular o no, pero, digamos, con las formalidades que establece la ley, tienen el acceso a poder estudiar, al acceso a la salud, al trabajo, a todo lo que contemplan los mismos derechos que tienen los ciudadanos argentinos. Esto es súper importante de decir, porque pareciera que como que los migrantes no pueden acceder a ciertas cosas. La verdad que no es así. Migrar es un derecho humano para nuestra legislación, para un montón de legislaciones, y por ende tienen los mismos derechos que los ciudadanos argentinos. Cuando a una persona se le ve vulnerado un derecho, lo que tiene que hacer es denunciarlo. O sea, hay un montón de organismos que particularmente defienden a personas migrantes por la vulneración que implica ser migrante.
y hay una vulneración un poco mayor, que por ahí después le podemos hablar con Lucía, que es la de ser mujer migrante, ¿no? Que además tiene como otros tintes que le dan a la calidad ya de migrantes una situación aún peor porque además de sufrir la discriminación por ser migrantes, sufren como algunas cuestiones de género. O bueno, no siempre en todos los casos se va a dar, pero esto es posible. Así como les decía que los migrantes tienen derecho a tenerlos, el acceso a los derechos fundamentales, también tienen acceso a, por ejemplo, los planes sociales estatales, los beneficios sociales, tienen derecho a jubilarse, como cualquier ciudadano argentino, y por ahí tienen algunas restricciones. Esta pandemia vino a hacerlas todavía más amplias porque las restricciones son cada vez más, digamos, no restricciones porque lo diga en la ley, ¿no? Sino como en las formalidades. Bueno, yo tengo toda mi situación de migrante y en realidad lo que no, o sea, tengo todos los papeles en regla, por eso es lo que dicen siempre, igual no me salió el IFE o no puedo cobrar la UH. Entonces, bueno, estas cuestiones pasan y pasan todo el tiempo. Lo que hay que hacer es denunciar, insistir, reclamar y saber que uno está amparado por la ley y que tiene el derecho de hacerlo. Hay muchas situaciones de discriminación. Nosotros vivimos o sea, hay como una situación de tácita, por así decirlo, como que hay migrantes buenos y blancos y migrantes malos. O sea, como que los migrantes europeos están bien. O incluso se da también como un poco con los migrantes venezolanos, como que son bastante bien recibidos, pero los migrantes de países limítrofes no. De hecho, hay estas cuestiones, no sé, las canciones de cancha. O sea, como a quién se le ocurre que en un partido que lo ven miles de personas estén cantando algo con un contenido xenófobo. Bueno, pasa. Hay como algunas restricciones y el INADI intenta hacer bastante con esto, existen multas, pero bueno, la realidad es que todavía siguen pasando. Alguien me dice que no se entregaban los DNIs que tenía fecha de entrega a fines de marzo. Sí, es muy probable que algunos DNIs no se hayan entregado. Lo que tienen que hacer es insistir en migraciones, o sea, y depende, si uno ya tiene el DNI, o sea, si te tienen que entregar el DNI, eso ya es RENAPER, o sea, es la parte que se ocupa de esa situación. Es tedioso, es sobre todo para las personas que les quedó el trámite medio a hacer, pero la realidad es que pasó y que no solamente pasa en migraciones, sino que está pasando en la mayoría de los organismos gubernamentales. Así que bueno, como les contaba, es esto, es como hay que tratar de un poco desmitificar la situación de los migrantes sí pagan impuestos, los migrantes vienen a trabajar. Puede existir que haya algún migrante que cometa delitos o que no venga con esos fines, digamos, de progresar y de querer vivir en este país, como también hay argentinos que hacen lo mismo y están en su propio país. Entonces, más allá de todo esto, de si es migrante o si es nativo, son personas. Entonces merecen el mismo trato que sin importar dónde hayan nacido. Así que, bueno, acá cierro un poco con el tema del procedimiento migratorio en sí y de la historia de las migraciones en Argentina. Y ahora, si les parece, vamos a ir a invitar a Lucía para que hablemos un poco más sobre estas cuestiones, las cuestiones particulares. CAREF es una organización que la tiene súper clara con los migrantes y los refugiados, entonces está bueno que le preguntemos a ella un montón de cuestiones. Así que cierro el Instagram, lo voy a dejar, cierro el vivo, lo voy a dejar guardado y nos volvemos a conectar y la invitamos a Lucía para que sepan que hay que volverse a conectar. Ahí lo cierro.